Buenas tardes, maestras y maestros. Pues deseamos que se encuentren muy bien. En nombre de la maestra Ilse, coordinadora del Programa Institucional de Tutorías, pues les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a iniciar con el tercer módulo de nuestro seminario, el cual lleva por tema la gestión emocional y la resolución de los conflictos desde las tutorías. En este módulo abarcaremos pues diferentes temas y el día de hoy en la sesión 11 trabajaremos el tema de la gestión de las emociones y del conflicto desde las tutorías. Este tema fue propuesto por la Coordinación de Tutorías de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Aquí se encuentra el maestro Javier Méndez, que es el coordinador, y pues nos estarán haciendo el honor de participar como ponentes la maestra Ruth Ortega y el maestro Javier Hernández, de quienes leeré brevemente su reseña curricular. La maestra Ruth Ortega Saldívar es egresada de la licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es egresada de la maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha participado en congresos internacionales y nacionales y también ha impartido cursos y talleres sobre educación para la paz y resolución de conflictos. Es docente de la asignatura en la licenciatura de Desarrollo Humano para la Sustentabilidad de la UAC. Es miembro de la Red de Docentes por la Paz de la Universidad Autónoma de Querétaro y es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. A su vez, el maestro Francisco Javier Hernández López es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro con área de expertise en atención individual, familiar y de pareja. Tiene experiencia en peritaje clínico y en atención a las adicciones. Ha tenido participación en diversos cursos y talleres. Actualmente brinda atención psicológica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dando apoyo en casos de ansiedad, depresión y hábitos de estudio. Bueno, pues dejamos el uso de la voz a los ponentes para que pues puedan compartirnos el tema. Adelante, maestro Javier. Maestra Ruth, perdón. Muchas gracias. Voy a empezar yo. Una Sí, disculpa. maestro Javier, adelante. Sí, me presento a quienes no me conocen. Javier Méndez, coordinador del programa de tutorías de la Facultad de Ciencias Políticas. Y mi única participación en esta sesión es poner un video. La dinámica va a ser la siguiente. Primero vamos a pasar un pequeño video que nos va a servir de base para ir exponiendo los temas. Una vez que termine el video, doy lugar a mi compañera Ruth, quien va a explicar desde su área expertise. Y una vez que ya termine, en la primera hora de la sesión, damos lugar al compañero Javier, quien también va a trabajar desde su área expertise. No nos interesa mucho el asunto de la exposición, es decir, no queremos que sea únicamente una sesión expositiva, sino que a partir del video que vamos a ver, ustedes vayan generando comentarios, preguntas y entonces trabajemos esto más como si estuviéramos de manera presencial en un taller. Con todas las limitaciones que esto tenga, lo entendemos, pero siéntanse en la plena libertad de poder participar a partir de lo que vamos a ir exponiendo. Entonces, sin más introducción, voy ahorita a compartir. El video dura aproximadamente entre 7 y 8 minutos. Espero que no tengamos problemas con el sonido. Y bueno, pongamos atención. No se escucha. ¿Ya se escucha? No. Oh, qué caray. Dale compartir audio también. Sí, tienes mucha razón, Midori. Muchísimas gracias. Compartir sonido. Sí, regreso un poquito. Por favor, me confirman si se escucha. En blanco. Todo claro. ¿Qué sucede? ¿Qué es eso?
Dámelo. Llama. ¿Qué es esto? Solo olvídelo. ¿Crees que es divertido? Tito, ¿sería divertido si fuera un dibujo tuyo? No lo es. Cierren sus libros. Ya va a empezar. Deberíamos hablar de arte. Tito tiene talento, ¿no creen? Que se calle. ¿Saben qué? Vi un dibujo igual a este un día, en un museo. Solo que no era de un hombre negro, era de un judío. Y en lugar de los labios gruesos tenía una enorme nariz, como la de una rata. Pero no era un judío en particular, era el dibujo de todos los judíos. Fueron publicados en los periódicos por la pandilla más famosa de la historia. O sea, nosotros. Sí, claro que sí. ¿Creen que saben todo sobre pandillas? Son novatos. Esta pandilla los dejaría en ridículo. Iniciaron pobres, llenos de ira, y todo el mundo los humillaba hasta que un hombre decidió darles un poco de orgullo, una identidad y alguien a quien culpar. ¿Apoderarse de barrios? No es nada comparado a ellos. Se apoderaron de naciones. ¿Quieren saber cómo? Solo desaparecieron a los demás. Sí, acabaron con todos los que no querían y con los que culpaban porque su vida era difícil. Y una de las maneras de hacerlo fue esta. Sí, ellos imprimieron dibujos así en periódicos. Gente judía con enormes narices largas, hombres negros con labios enormes. También publicaron evidencia científica que probó que los judíos y negros eran la menor escala de la especie humana. Los judíos y negros eran como animales, y como eran solo unos animales, no importaba si vivían o no. De hecho, la vida sería mucho mejor si se murieran todos. Así es como el Holocausto comenzó. Y así es como se ven entre ustedes. No entiendes nada, amiga. No entiendo, Marcus. ¿Por qué no me lo explicas? No le explicaré nada a usted. Ni siquiera sabe cómo vivimos, está loca. No es así. Nosotros llegamos primero. Cierra la boca, hermano. Oigan. Están diciendo que si los latinos no estuvieran aquí, o los camboyanos, o los blancos, o los negros, o quien sea, no estuvieran aquí, todo sería mejor, ¿no es así? Sí. Sería mejor si usted no estuviera aquí. Claro. Todo inicia con una caricatura así. Luego se muere un chico en una autopista sin saber qué le sucedió. No tiene idea, maestra. No sabe el dolor que sentimos. No sabe lo que tenemos que hacer. No tiene respeto por cómo vivimos. Nos tiene aquí enseñándonos su gramática y luego tenemos que salir de nuevo. ¿Qué me dice de eso, eh? ¿Qué nos enseña usted que pueda marcar la diferencia en mi vida? No te sientes respetada. ¿Eso es lo que dices, Eva? Pues tal vez sea cierto. Pero si quieres respeto, tienes que ofrecerlo. Qué estupidez. ¿Qué? ¿Por qué le tengo que ofrecer mi respeto? ¿Porque da clases? No la conozco. ¿Cómo sé que no es solo una farsante? ¿Cómo sé que no es una mala persona nada más? No voy a ofrecerle mi respeto porque se crea educadora. Los blancos siempre quieren respeto como si lo merecieran porque sí. Soy maestra, sin importar mi color. Lo que importa es el color. Solo importan las personas que deciden lo que te mereces, las personas que exigen lo que no se merecen. Los blancos se creen dueños de este mundo sin importar nada. Odio a los blancos. ¿Me odias? Sí. No me conoces. Sé lo que puede hacer. He visto a policías dispararle a un amigo por buscar en su bolsillo. ¡En su bolsillo! Claro que sí, hermano. He visto policías blancos entrar a mi casa y llevarse a mi padre solo porque les dio la gana. Solo porque podían. Solamente porque podían. Y lo hacen porque son blancos.
Así que odio a los blancos que conozco. Ben, ¿tienes algo que decir? ¿Quiere dejarme salir? Mejor deje de actuar como si quisiera entender nuestra situación y solo haga su papel de niñera. ¿Es lo que crees de esta clase? No es otra cosa. Cuando miro al mundo no veo a nadie que tenga mi apariencia con los bolsillos llenos a menos que sea un rapero o que juegue básquetbol. ¿Qué otra cosa tiene aquí para mí? ¿Y qué tal si cantaras rap o manejaras el balón? Aquí no será. Eso lo sé bien. Es verdad. ¿Y todos creen que se van a graduar así? Llegué a la preparatoria sin que me detuvieran. Seré afortunado si cumplo los 18. Esto es una guerra. Nos graduamos cada día que vivimos porque no tememos morir protegiendo a nuestra gente. Cuando uno muere por su gente, se cae con respeto. Eres un guerrero. ¿Lo está oyendo? ¿Y cuando mueran? ¿Serán respetados? ¿Eso creen? Sí. Les digo qué pasará cuando mueran. Se pudrirán bajo tierra. Y los demás seguirán viviendo. Y todos se olvidarán de ustedes. Y cuando ustedes se pudran, ¿creen que a alguien le va a importar si fueron los grandes pandilleros del lugar? Estarán muertos. Y créanme, nadie los va a recordar nunca, porque lo único que dejaron plasmado en el mundo es esto. ¿Quieres decir algo? Esa cosa que mencionó. El holocausto. Holocausto, sí. ¿Eso qué es? ¿Quiénes aquí saben qué fue el holocausto? Alcen la mano si a alguien de este salón le han disparado. Listo, dejo de compartir. Perdón. Cedo el lugar a mi compañera Ruth. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Y bueno, ahorita en un momento vuelvo sobre algunos aspectos de el video que se vio. Entonces, bueno, comenzaré. Bueno, comienzo con un poco en la programación que vi en algún momento, vi que iban a ver sobre conflictos. Entonces, aún así, pues quiero repasar como para hacer el vínculo entre conflictos y emociones. Entonces, bueno, desde la investigación para la paz o los estudios para la paz, como le quieran llamar, ¿cómo vemos a los conflictos? ¿Qué percepción tenemos de ellos? Y bueno, ¿cómo los definimos? Yo acá recupero un par de definiciones, una más amplia y una más corta. Esta de acá, esta de Francisco Ruiz Jiménez, está en la Enciclopedia de Paz y Conflictos y retoma toda la tradición de conflictos que hay, de estudio de conflictos en la investigación para la paz. Y como lo dice la enciclopedia, es que los conflictos son aquellas situaciones de disputa o divergencia, por eso pongo aquí esta imagen,
en la que existe una contraposición de distintas cosas. Intereses, necesidades, sentimientos, objetivos, conductas, percepciones, valores y o afectos o emociones entre individuos o entre grupos y definen sus metas como incompatibles. Entonces, por eso esta ilustración representa un poco esta definición. Paco Cascón, ambos son españoles. Paco Cascón es un educador para la paz que tiene un librito muy sencillito que después se los puedo compartir, que se llama Educar para el conflicto. Y lo que dice Paco Cascón resume a Ruiz Jiménez y dice que el conflicto es una situación de disputa también o divergencia en que hay una contraposición de intereses, ya sean tangibles, o contraposición de necesidades o valores. Algo de esto o de esto que está hasta acá pueden estar en pugna. Eso son las como definiciones canónicas de conflicto. Entonces, una primera distinción muy importante cuando hablamos de conflictos es que conflictos no es sinónimo de violencia. Algunas violencias pueden estar causadas por conflictos, pero no todos los conflictos se responden con violencia. La violencia es una forma de abordar los conflictos. Quienes trabajamos en cultura de paz procuramos justo que los conflictos se aborden sin violencia, que es la forma más común y la que se nos enseña desde que somos niñas y niños. Existe, tal vez ustedes conozcan estas anécdotas, las hayan visto, del papá a la mamá que llega el niño de la escuela y le dice que le pegaron y el papá le dice, si tú no le pegas, yo te voy a pegar a ti. El papá amenazando con violencia si el hijo no ejerce violencia. Entonces, desde muy niñas y niños se nos enseña a responder al conflicto con violencia y bueno, este último módulo que ustedes van a estar estudiando estas semanas justo es cómo responder al conflicto, pero no con violencia. Y bueno, hay un montón de técnicas. Es por eso, pues, desde la cultura de paz y desde la investigación para la paz, tenemos una visión positiva del conflicto. No pensamos que el conflicto sea malo necesariamente, o que sea un dolor de cabeza, no, el conflicto va a suceder en las relaciones, porque nos relacionamos primero, estamos en constantes vinculaciones persona a persona, y somos diferentes las personas. Todas somos distintas. Entonces, por esa diferencia que tenemos, pues siempre va a haber un conflicto, ya sea a nivel individual o colectivo. Paco Cascón, él lo que dice es que esta diferencia y esta diversidad hay que valorarla, es importante. Paco Cascón, siguiendo a un sociólogo y un mediador muy importante, John Lederach, él va a decir el conflicto y sobre todo el conflicto social motiva la transformación social. Entonces es muy importante ver positivamente el conflicto. Las grandes revoluciones son conflictos. Entonces, sin esos conflictos no hubieran sucedido revoluciones políticas, económicas, culturales, etc. Y el conflicto, en esta visión positiva, pues es una oportunidad para aprender de nosotros mismos, de nuestra cultura, de nuestra crianza, de la sociedad, de las instituciones, etcétera. Pero es una oportunidad para aprender. Entonces, bueno, solo para ir que estén poniéndose como en modo reflexión, les voy a pedir que solo se tomen unos minutitos para pensar, no es necesario que compartan porque son datos confidenciales, estos aspectos y piensen, si quieren, no durante las últimas semanas, ¿no? O sea, los últimos meses, ¿cuántas veces han estado implicados en un conflicto? Pensándolo de esta manera, en que hay una contraposición o una divergencia de intereses entre partes. Hoy yo tuve un conflicto con mi hija. Yo quería comer en una cafetería de la facultad y ella quería comer
en los taquitos sudados en otra facultad. Y yo le insistía y ella también me insistía. Teníamos objetivos diferentes. Y bueno, negociamos. Bueno, realmente no negociamos. Yo cedí totalmente y comimos los taquitos. Pero ahí hubo un conflicto a la hora de comer. Ella tenía un deseo y una necesidad. Su hambre era mucho más intensa que la mía. Y yo tenía otro deseo. Yo quería irme a una cafetería. Y entonces ahí había una contraposición. Si vemos de esa manera el conflicto, nos vamos a dar cuenta que bien seguido estamos en conflictos. Que podemos, algunos lo resolvemos muy rápido y otros tienen intensidades más fuertes. Y a veces respondemos a ellos con violencia. Entonces, bueno, piensen en qué conflictos han tenido, cuáles eran los temas. El tema de hoy con la niña era la comida. ¿Dónde comer? Más bien, el lugar de dónde comer. Piensen con qué personas se han producido esos conflictos. El ejemplo que les pongo hoy fue con mi hija. Reflexionen, rememoren si le dijeron a la otra persona lo que pensaban respecto a esto, al tema del conflicto y además si le dijeron cómo se sentía. Y cuando el conflicto pasó, ¿cómo se sintieron? Si se sintieron mejor, si se sintieron peor o se sintieron igual. No hubo realmente un cambio. Piensen también si cuando atraviesan por conflictos sienten que pierden, que ganan, que abandonaron todo, que cooperaron, etc. Entonces, esto piénsenlo, no es necesario que lo escriban ni nada, solo que hagan como una autoevaluación, pues. Bueno, si ya hicieron es un repaso muy rápido, ¿sale? Por algo que recuerden. Si ya lo hicieron, para esta sesión es importante centrarnos en esto, ¿no? En el cómo se sentían. Si pueden recordar cómo se han sentido durante esos conflictos. Si mientras están en los conflictos han reflexionado y piensan estoy muy enojada o estoy muy decepcionada o estoy muy triste o no se habían detenido a reflexionar hasta este momento y han naturalizado y dado como por normal lo que sienten mientras están pasando por un conflicto. Bueno, eso es importante para el resto de la sesión y ahora con lo que quiero continuar es desde la resolución de conflictos, que es una forma de abordar conflictos. Acuérdense que hace rato les decía que la violencia es una forma de abordar conflictos. Hay muchas formas. La forma más superficial de abordar un conflicto es la gestión de los conflictos. Y así van en profundidad. Resolución de conflictos, mediación, arbitraje, justicia restaurativa, reconciliación, etc. Y cada forma de abordar los conflictos va teniendo mayor profundidad en las relaciones sociales y en las estructuras sociales. Y entonces, por eso ahora quiero que pensemos cómo desde la resolución de conflictos se abordan las emociones. Para esta forma de abordar el conflicto, hay cuatro afirmaciones que tienen. Lo primero que nos dice es que las emociones a veces pueden causar conflictos, o sea, las propias emociones pueden ser las que estén causando los conflictos, sobre todo cuando están fuera de control. O sea, pensemos, por ejemplo, en una persona que está en un descontrol, ¿no? En enojo, muy enojada. Su enojo puede causar un conflicto con otra persona.
puede haber esa divergencia en los deseos, en las necesidades, etcétera, por ese enojo incontrolable o una tristeza, ¿no? Incontrolable, no sé. Pero las emociones a veces pueden ser las que estén causando esos, los conflictos. Después nos dice esta tradición de resolución de conflictos que las emociones a veces pueden intensificar el conflicto. Es decir, puede estar un conflicto, podemos estar pasando por un conflicto en nuestras relaciones interpersonales, a lo mejor sí con hostilidad, con un poco de tensiones, ya no nos hablamos muy bien, pero la expresión de alguna emoción puede hacer que el conflicto se vuelva mucho más fuerte, o sea, que sea la gota que derramó el vaso, ¿no? Como a veces decimos. Entonces, ahí están, si se fijan, otra vez las emociones involucradas. Luego, ¿de qué otra forma están las emociones en los conflictos? Pues porque a veces las emociones pueden motivarnos a ya querer que se resuelva el conflicto. ¿O no? Nuestro enojo y nuestro odio puede ser tan profundo que no queremos que ese conflicto se resuelva. Y no nos interesa la otra relación. O a veces la nostalgia o el amor por la persona u otra emoción también puede ser tan fuerte que ya lo que decimos es ya necesitamos hablar y resolver esto porque quiero recuperar la relación. Entonces las emociones pueden motivarlas, el que querer resolverlo o no, ¿no? O puede ser que definitivamente no. Entonces, por eso, y esto, bueno, solo lo enuncio ya al ratito con el maestro Javier Hernández, se profundiza un poco más. Mientras estamos atravesando por conflictos, es parte de las técnicas para llegar a la resolución es expresar las emociones y encauzarlas. Y bueno, así como expresamos, escuchar. Están todas estas técnicas de escucha activa para también saber que quiero que me escuchen, que me ofendió, que me puso triste, que me hizo enojar, pero también que yo voy a escuchar de la otra parte que la ofendí, que la hice enojar, que la entristecí, etc. Y para eso, bueno, hay varias técnicas. Algo que yo he ido incorporando estos años a los talleres que luego damos de resolución de conflictos es una mirada sociológica. Yo ya se anunciaba que yo soy socióloga, entonces, y un poco más crítica también. A veces lo que yo he visto es que esta transversalización, por así decirlo, de las emociones en los conflictos, a veces también puede ser por la resistencia a un régimen emocional. Y entonces aquí me voy a ir un poco apenas a hablarles un poquito sin profundidad sobre esta perspectiva relacional de las emociones que se ha ido construyendo en las ciencias sociales, desde la sociología, la antropología, desde el feminismo, desde los estudios culturales y otras disciplinas afines. ¿Por qué a las ciencias sociales les empezó a interesar las emociones? Algunos de estas autoras y autores lo que dicen es que hay un clima emocional, ¿no? Desde los 60, desde los 60 en adelante, hay este clima, hay un interés en diferentes esferas del mundo que le interesan las emociones, que están hablando, las visibilizan. La política, la calle, la religión, otras instituciones, ¿no? El Estado, etcétera.
Y entonces este interés desde las ciencias sociales por las emociones empieza a decirle a la medicina, por ejemplo, a ver, las emociones no nada más están en el cerebro y no nada más son reacciones químicas. Las emociones tienen una naturaleza social. Las emociones son sociales, ¿no? No son nada más individuales y no están en la mente del individuo solitario, aislado del mundo. Las emociones son relacionales, dice Eduardo Bericat, un sociólogo español, una autoridad muy importante en la sociología de las emociones, y David Le Breton, un antropólogo francés, también toda una autoridad para hablar de emociones y cuerpos. Y entonces lo que desde estas posturas se va a decir de las emociones es que las emociones tienen sentido por el intercambio que tenemos con otras y otros. Es decir, las emociones están en la interacción social, en esos intercambios que tenemos cara a cara. Bueno, ya después de la pandemia no todo es cara a cara, ¿no? Aquí mismo. Por los emoticones de WhatsApp, ¿no? Hay por ahí también. Por ejemplo, Eva Iluz, una socióloga que se interesa, que trabaja las emociones, ella dice, a ver, quiero demostrar por qué digo que las emociones son sociales. No es lo mismo, va a decir, llegar tarde, tú llegas tarde, no es lo mismo llegar tarde a tu trabajo y que un compañero te reclama. A lo mejor, pues te va a valer o le vas a decir con indiferencia, puedes reaccionar con indiferencia. Ya a ti, ¿qué te importa que llegue tarde? No es lo mismo que llegues tarde a tu trabajo y tu jefe te reclama. Tal vez te dé vergüenza. Esta es de las emociones morales, que las han organizado así. La vergüenza es una emoción totalmente relacional. Sentimos vergüenza hacia otros. O sea, es en relación a esos otros u otras que se expresa la vergüenza. Si llego tarde y mi jefe me regaña, puedo sentirme avergonzada. Y tampoco es lo mismo, dice Eva Iluz, si llegas tarde a recoger a tu hijo o tu hija a la escuela. Tal vez sientas culpa porque es el último que está ahí o la última sentada y ya te hablaron y ya está todo llorando y pensó que lo abandonaste. Bueno, sientes una culpa. Entonces, ahí está la interacción. ¿Con qué otros me estoy relacionando? Y un mismo evento, llegar tarde. Pero respecto a la interacción, la emoción será distinta. Bueno, entonces, algo de lo que más ha puesto atención, bueno, todas han estudiado un montón de emociones, pero se ha puesto mucha atención a estas emociones morales, como la vergüenza, el orgullo, indignación, culpa, humillación y gratitud, porque estas emociones conectan a las personas con la estructura social y con la cultura en la que viven. O sea, las emociones también dan orden social. Luego, otro aspecto, las emociones están en relación, están en relación con códigos culturales. Renato Rosaldo es un antropólogo, no sé si siga vivo, va a estar muy viejito, que como los antropólogos que se van lejos a estudiar otras culturas, él se fue, es inglés creo, se fue a algunas islas del Pacífico y a una isla que se llama Ilongote, y tiene un artículo que así se llama, si ustedes lo buscan, La ira en la aflicción de Ilongote, Renato Rosaldo, lo van a encontrar seguro, es muy, muy famoso. Y él es de los que también empieza a introducir el estudio de las emociones en la antropología, justo cuestionando esto, y decir, a ver, es que las emociones no es nada más algo individual y algo que esté en la mente y en la química del cerebro. Las emociones están en la cultura y la cultura nos dice qué sentir. Y entonces él estudia cómo es que en la aflicción de los pobladores de Ilongote hay sobre todo cuando muere alguien, es una tristeza tan profunda que luego se convierte en ira.
Y lo que esos habitantes hacían, porque luego el país pues se democratizó y se colonizó, etcétera, y ya no sucede así, es que salían y cortaban cabezas. Y era una forma a través de la cual esa ira y esa aflicción desaparecía. Pero ese cortar cabezas estaba legitimado y aceptado en esa cultura. Él, obvio, un antropólogo occidental, blanco, que llega y estudia aquí, pues la primera vez que lo vio le pareció una barbaridad. Pero bueno, pues también como buen antropólogo se puso a indagar. Él solo vio el corte de cabezas y bueno, es que conceptualiza esto, la ira en la aflicción. Además de que en trabajo de campo, no me acuerdo si es en esa isla o en otra, su esposa muere, se cae de un barranco y muere. Y justo esta cultura le ayudó mucho a sobrellevar su duelo, porque él dijo, pues claro que me daban ganas de salir y cortar una cabeza, porque pues, mi esposa murió. Y bueno, es un texto muy, muy bonito, se los recomiendo. Pero a lo que voy, pues, es que las emociones y la expresión, o sea, no solo la cultura y las estructuras sociales nos dicen y nos demandan qué sentir, sino incluso cómo manejar esa emoción. En este caso, un manejo era cortar cabezas. Bueno, toda la discusión está en el artículo, ¿sale? Si quieren ya después releerlo. Por ejemplo, a Sara Ahmed, sí, Javier, creo que me aparece la mano. Y hay una pregunta que hacen el maestro Luis. La voy a leer y te doy espacio. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la emoción con código cultural y la emoción moral? Mi duda es porque creo en la moralidad de las personas que está construida con base a la cultura a la que pertenece. No, emoción moral solo es una categoría analítica. Entonces, para hacer el análisis, sobre todo desde la sociología, más es un sociólogo quien propone esta organización, lo usa más como una categoría analítica. Es decir, ¿cómo voy a analizar estas emociones que son totalmente sociales? Y entonces él las nombra emociones morales. Y a ver, y la emoción, o sea, no es tanto que haya una diferencia, esta es solo una categoría analítica y acá es una como explicación, ¿no? Desde la antropología. Las emociones están relacionadas con estos códigos, es decir, códigos en tanto normas de conductas culturales. Entonces, cómo comportarse en ciertos escenarios, pero además no solo cómo comportarse, sino cómo sentirse. Por ejemplo, ¿qué demanda nuestra cultura en un funeral? Pues sentirnos tristes. Algo que ya no se usa mucho aquí en México, pero que seguro ustedes habrán escuchado, es las lloronas. Tienen otro nombre, pero eran mujeres a las que se contrataba en los funerales para que fueran a llorar. Porque ese llanto exagerado nos estaba informando que efectivamente había tristeza porque alguien había muerto. Y esas mujeres estaban contribuyendo a la materialización y a la visibilización también de esa tristeza. A ver, no sé si pusieron aquí. Sí, las plañideras, gracias. Ajá, las plañideras. Bueno, ahí ustedes ya han escuchado. Acá está. Sara Ahmed, ella es una feminista de que ella estudia las emociones desde la teoría cultural, desde los estudios culturales, y ella hace un largo análisis de este cártel en Inglaterra.
y lo leo, dice, todos los días, todos los años, hordas de inmigrantes ilegales y falsos solicitantes de asilo invaden Inglaterra por todos los medios a su alcance. ¿Por qué? Porque están buscando comodidades fáciles y prestaciones sociales gratuitas en la Inglaterra mano blanda. Todo financiado por ti, por los impuestos que pagamos los británicos. Bueno, ella hace un largo análisis de este texto para decir que las emociones incluso son políticas. Y ella va a decir, con el tú, con este ti en mayúsculas, con el tú, ella está indagando un nosotros, una nación, los ingleses, los que nacimos aquí, los que toda la vida hemos estado aquí, los que hablamos la misma lengua, los que creemos lo mismo. Bueno, hace referencia a todo un discurso nacionalista. Y dice, ¿qué es lo que quiere provocar? Indignación. La nación, ¿cómo la presenta este panfleto? Como un objeto de nuestro amor y nuestra pasión. Los nacionalismos, hay estudios muy, muy padres sobre los nacionalismos que están cargadísimos de emociones y de pasiones. Y la metáfora de la mano blanda. Entonces, la mano blanda es que se está quejando, ¿no? Esta población blanca se está quejando de una nación que es demasiado emocional, con su mano blanda. Los pobres inmigrantes con sus discursos, con sus caras tristes, ablandan a esa nación. Se necesita mano dura, que restrinja las fronteras, que diga no, que los corra, que ponga leyes, etc. Entonces, lo que Sara Ahmed dice es que las emociones incluso se politizan. Luego, otras sociólogas ellas van a decir que en todas las sociedades hay regímenes emocionales, es decir, traen una agenda emocional y un programa emocional. Sara Ahmed tiene este librito que se llama La promesa de la felicidad, una crítica cultural al imperativo de la alegría, y en el que ella, bueno, expone un montón, pero dice, a ver, en sociedades contemporáneas y neoliberales, ¿qué se nos demanda? Ser felices, ser felices. Eva y Luz, y aquí viene el autosabotaje, es decir, me autosaboto yo misma. Eva y Luz tiene un capítulo de un libro muy bonito en el que dice, a ver, ¿qué es eso de la gestión de conflictos? La gestión de conflictos no es otra cosa que un régimen emocional. La gestión de conflictos es la respuesta capitalista al obrero cansado. Porque hacia los 60 los obreros ya estaban hartos de estar no sé cuántas horas en las fábricas, y entonces surge esto de la psicología laboral y la comunicación y el manejo de las emociones. Que era esto que yo les decía, la gestión de conflictos es la forma más superficial de tratar los conflictos. Y ella va a decir, claro, el capitalista no se iba a poner a decir, no, si es que las personas están muy cansadas, necesitan menos horas de trabajo, necesitamos equilibrar la riqueza, etcétera, y las personas pueden trabajar mejor. No, el empresario va a decir, a ver, que individualmente y solitos gestionen sus emociones. Ahí está el autosabotaje, ¿no? Pues yo algo de esto hago en los talleres. Por eso, estas otras propuestas de abordar el conflicto que son mucho más profundas, buscar en ellas, o sea, ¿qué hay en la estructura social que está causando conflictos? Y entonces aquí vuelvo al video. ¿Qué hay en esa aula estadounidense? ¿Qué es el gran problema histórico en Estados Unidos? Bueno, la racialización de una sociedad, la discriminación y los problemas raciales históricos en Estados Unidos. La crítica que haría Eva y Luz es decir, bueno, trabajo individualmente con cada niño, y pues le digo que maneje su ira, que maneje esto, que trate de ser más empático, etc. Pero otros mediadores, pacificadores y sociólogos como John Lederach, él dice, es que eso no se resuelve nada más con la persona individual. Hay que irnos a algo mucho más profundo. Tenemos que cambiar nuestras estructuras sociales, en este caso, en el video, racializadas.
toda una sociedad que ha dividido a las personas por color de piel y les da un trato y se discrimina por cierta, bueno, todo el problema, ¿no? De racialización. Entonces, el asunto de de los conflictos también es buscar más en el fondo. Tal vez a veces, y verlo como un iceberg, a veces en tutorías, tal vez sea frecuente que nosotros solo veamos a las alumnas, los alumnos tristes, ¿no? Pero ¿qué hay en nuestra estructura social? No nada más individualmente, sino en la estructura social. ¿Qué hay? Yo me fijo en las muchachas, ¿no? Esta demanda de ser feliz implica pues estar delgada, implica lucir de cierta forma, usar ciertos productos, tener cierta estética. Es decir, y no lo está logrando, ¿no? La alumna ni está siendo delgada, ni trae artículos de moda, ni tiene no sé cuántos seguidores, pero no es ella sola, o sea, no es su culpa, no, es toda una estructura y un régimen emocional que le está demandando cierta forma de ser, y el incumplirla le está llevando entonces a tener ciertas emociones. El reto, pues, y bueno, aquí no es el tiempo, ¿no? Son talleres más largos, es también en las estructuras sociales cómo exploramos, pero también cómo proponemos y cómo transformamos esas sociedades que nos están haciendo sentir de ciertas maneras. Y bueno, hasta aquí yo le dejo, y acá les dejo mi correo y le dejo el tiempo al maestro Javier. Gracias, Ruth. Buenas tardes a todos. La palabra clave para el registro de la asistencia es autorregulación, para que por favor por ahí todos puedan pasar su asistencia, ¿va? ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha bien. Gracias. Yo les voy a hablar más desde lo que hemos vivido con mi tocayo Javier en el programa de tutorías. A mí me toca de repente hacer ahí alguna intervención con él y con los maestros que dan tutorías, ¿no? Y checamos como varias cosas que de repente este tipo de conflictos y problemas tienen también como que ver con pues los tutores, ¿no? Me refiero a, primero, o sea, se comienza por los tutores y después eso se desplaza como a, no los problemas, sino la resolución de los mismos. Yo les voy a presentar esto que se llama el abordaje de conflictos entendiendo los propios, una mirada al yo y el mecanismo de la evitación. Tengo que comenzar, bueno, quiero comenzar compartiéndoles una pequeña viñeta clínica de una de mis pacientes. Ana Paula y yo nos conocemos hace ya bastante tiempo. Fue una de mis primeras pacientes desde que empecé este camino como psicólogo clínico en la Facultad de Ciencias Políticas. La primera vez que apareció en el consultorio vino por una situación complicada. Hacía más de 3 años que venía evitando hablar de un tema puntual con su pareja. Ella lo llamaba, tenemos un pollito pendiente. El pollito fue arrastrando miles de otros conflictos que terminaron por quebrar por completo la relación. En una de nuestras tantas sesiones,
Ella cuenta: yo soy esa persona súper positiva. Me esfuerzo todos los días por estar de buen humor y transmitirle cosas lindas a la gente. Intento ser de esas que no anda de mal humor nunca. ¿Sabes cómo? La gente me dice que cuando llego yo, como que todo se ilumina. Yo amo esto. El temita es que cuando siento la más mínima pizca de tristeza o enojo, es como que necesito distraerme y eso hace que no enfrente situaciones que necesito enfrentar. ¿Y qué haces en esos momentos cuando te sientes triste o enojada? Le pregunto. Me enfoco en cualquier actividad. Me distraigo, me pongo a ver TikToks. En TikTok busco videos de gatitos. Los gatitos siempre me cambian la energía. Si no, le mando un mensaje de WhatsApp a alguna amiga o me voy al gimnasio. O comienzo a ver un capítulo tras otro de cualquier serie. Y cuando tienes que discutir algo con alguien, ¿qué haces? Ella contesta: no, yo no discuto. Si alguna discusión surge o algún conflicto con un compañero, por ejemplo, hago hasta lo imposible para no encontrármelo. Le pido al universo no cruzármelo hasta que se le pase y podamos hablar como si nada. La cuestión es que con mi novio no puedo hacer eso. Como ya me quedé sin excusas, ya no puedo hacer más. Antes, cada que él proponía comernos ese pollito, yo encontraba alguna forma de escabullirme. Pero ahora ya no da más. Mis excusas se terminaron. Y creo que va llegando el momento de comernos el pollo. Dar la espalda a los problemas rara vez los soluciona. El tiempo por sí solo no resuelve ninguna de las cosas, ¿no? Y a esto es a lo que llamamos el mecanismo de la evitación. Es un mecanismo de defensa extremadamente común entre todos. Huimos de lo que nos preocupa y aplazamos lo que nos estresa. Y asumimos que no darle importancia a lo que nos duele va a hacer que tarde o temprano deje de doler por completo. Escapar de lo que hace daño, además, incrementa el malestar e intensifica la ansiedad. Dicho sea de paso, esta paciente tiene ansiedad generalizada. Tengo aquí unas preguntas, que es, para nosotros, ¿cuántas veces nos tapamos los ojos y damos por hecho que si no miramos eso que duele o si restamos la importancia, va a desaparecer? ¿Qué podemos hacer ante este mecanismo psicológico tan común? ¿Cómo podemos dejar de evitar y empezar a enfrentar? ¿Cómo se hace eso? No sé si alguien quiera como participar o decir algo, que tenga alguna idea. ¿Nadie? ¿Puedo participar? Hola, ¿me escuchan? Adelante, maestra. Gracias. Pues ya que no se le puede dar más vuelta al asunto, yo pienso en qué es lo que quiero crear a partir de la conversación que tengo que tener. Porque, pues bueno, a veces voy preparada como para contestar, no de manera agresiva, sino como en defensa. Pero si me programo a qué es lo que quiero crear después de esa conversación, y lo que decía la maestra Ruth, si quiero recuperar a la persona, si quiero simplemente plantear mis puntos de vista, o si no me interesa la relación y simplemente quiero ya quitar esa evasión de mi mente, porque a fin de cuentas ahí está. Entonces, como tener clara la intención sería mi primer paso. Gracias, maestra. ¿Puedo participar yo? Por favor. Vale, buenas tardes a todos. Bueno, me identifico un poco con esta chica porque
Suelo ser una persona que pueden percibir siempre como bien, como feliz, inclusive mismos comentarios, ¿no? De si alguien me dijera que pensar en un amigo que me transmite paz, luz y esto, piensan en mí, ¿no? Y me han hecho saber esto. Entonces, pues uno siente bien, ¿no? Ser esto para las demás personas, pero no hay este escape como lo tienen los demás hacia nosotros, porque a veces no tenemos este apoyo, esta referencia, como le llaman ahorita, círculo de apoyo, aunque tenemos, ¿no? No hay como esta conexión o no es tan sencillo como conectar para poder escapar más que escapar de liberar y entonces vamos escapando. Lo que yo he aprendido es cuando quiero hablar con alguien, he aprendido a escuchar, que si tú me estás escuchando a mí, poniendo el ejemplo, yo te estoy escuchando a ti, el que escucha no tiene por qué estar generando preguntas o comentarios hacia lo que te está diciendo la otra persona, sino simplemente dejar que hable, ¿no? Y escuchar sin generar ningún prejuicio, porque creo que a veces cuando está hablando el otro, uno quiere replicar y ahí es donde empieza el conflicto, esta confrontación. Entonces he puesto en práctica el más escuchar, el escucharme y después poner en acción, con un hablar, con un opinar, con un decir. Y la segunda cosa que he puesto en marcha es poder canalizar el problema en la acción más que en la preocupación, ¿no? A veces, no sé, no, un problema común que pueden tener los jóvenes, no el que tienes una tarjeta de crédito y a lo mejor no tienes una administración financiera y llega el día de pago y pagas el mínimo o no pagas el mínimo y se empiezan a generar estos intereses y cada mes estás preocupándote, ¿no? Y te quita el sueño porque ya van incrementando los intereses. Entonces pongo esto como ejemplo en el sentido de, ok, si yo ya identifiqué lo que me está afectando, más que preocuparme, más que generar estos pensamientos, ¿qué estoy haciendo al respecto, ¿no? Y elaborar un plan de acción, ya sea de la mano de un experto, un psicólogo, un terapeuta, un amigo, quien sea, ¿no? Pero ir generando este plan de acción para que en lugar de tener esta preocupación que solo está ahí, convertirla a un resultado sin importar qué resulte, ¿no? Sino para no tener como esta piedra más en la mochila y poder no tener un pendiente, ¿no? Eso es lo que yo pongo en práctica, más que preocuparme, poner en acción y ya está. Gracias. ¿Alguien más? O sea, de paso se nota bastante por ahí un paso por un autoanálisis bastante fuerte de ambos participantes. ¿Alguien más que quiera participar? Disculpen, la verdad es que si mandan algo al chat, yo no alcanzo a ver porque mi computadora, la pantalla solo se vuelve a las diapositivas que ya estoy poniendo. El maestro Luis creo que levantó la mano. Por favor, Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, respondiendo específicamente lo que comentan en la sesión, pues en lo personal, pues yo tengo la práctica de ser muy tajante, muy de enfrentar el problema en común. Por ejemplo, en cuestiones de conflicto, suelo ir directo a hablarlo, ¿no? Con la persona o las personas en cuestiones. Pero lo que pregunta aquí, lo hago, pero a la inversa, normalmente. O sea, primero trato de resolverlo, enfrento, y ya después si veo, y sobre todo en cosas personales, es cuando duele, ¿no? Si no se logra un común acuerdo, pues suelo dar cierto tiempo, ¿no? Hasta que se resuelva, o si veo que no, pues ya escojo una decisión ya más personal. Ya tomo yo mi propia decisión para mi propio bienestar, ¿no? Ahí donde también uno debe protegerse, ¿no? Pero pues, bueno, al menos yo trato de ser así de muy derecho, pues para no expandir el conflicto, ¿no? En lo regular.
Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿No? Que ya lo quiero escuchar, maestro. Estoy con la duda, ¿qué hizo con ese caso? Muy interesante. Muchas gracias. Gracias, maestra. No alcanzo a ver los nombres, entonces, perdón. Pero muchas gracias por la participación. Bueno, es un tema complejo, ¿no? Evidentemente acá tenemos ya... Nosotros damos la atención psicológica a los alumnos en nuestra facultad de breve espacio. Tenemos un equipo ya de 20 psicólogos en este momento, practicantes en su mayoría, están a mi cargo y les damos atención individual en la mayor parte de lo que hacemos es a administrativos, a algunos maestros y también a los alumnos en especial, ¿no? Pues con este caso fue como complejo. Voy a seguir, no voy a explicar qué hice con el caso, pero voy a decir como cuáles fueron como que los pasitos que fuimos ahí desabordando y deconstruyendo para que se llegara a dejar de hacer esto, ¿no? Hay una palabra por ahí entre los jóvenes que usan muchísimo, que cada que se identifican con algo dicen sí soy. Entonces, posiblemente nos vayamos a identificar con bastantes de las cosas que voy a estar leyendo o haciendo, y pues sí somos, ¿no? Primero quiero definir qué es la evitación. La evitación es el mecanismo por el cual las personas intentamos escapar de pensamientos, de situaciones o de personas que nos generan tensión o malestar o incomodidad, o incluso angustia. Muchas personas buscan ayuda terapéutica por este mecanismo. Como es tan común, puede pasar que ni siquiera nos demos cuenta que estamos cayendo en él. En general, la evitación es una estrategia poco funcional porque no nos ayuda a resolver la raíz. Los problemas internos y externos de la vida al principio solo nos alivian. Es como si la situación incómoda desapareciera, dejara de estar. El problema es que ese alivio es fugaz, porque en realidad la situación no desaparece. Usar mucho este mecanismo suele generar problemas adicionales al que nos hizo evitar. El tiempo pasa y ahora tenemos dos problemas: el que generó la evitación y los problemas asociados a evitar, que van creciendo y creciendo como una bola de nieve y van incrementando nuestro malestar. Bien, pasemos tenemos por ahí como en una parte a la evitación y en otra parte el confrontamiento o el afrontamiento, ¿no?, de la situación. Pero vamos a enmarcar algunas situaciones que son, por lo menos en nuestra facultad, que más repiten nuestros estudiantes al momento, estudiantes y maestros, al momento de evitar los problemas, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de evitación? Para empezar, tenemos el procrastinar. Yo sí soy, para empezar. O sea, de repente, esta semana justamente escuchaba a una maestra en la hora de la comida, juntamos de repente ahí con algunos maestros, diciendo que su problema más fuerte era que se ocupaba de lo urgente, tiene una coordinación, que se ocupaba de lo urgente y dejaba lo importante, hasta que lo importante se volvió urgente. A eso le llamamos procrastinar. Para procrastinar tenemos que, bueno, para entender la procrastinación primero tenemos que entender que se trata de un sentimiento ¿cómo decirlo? Es un sentimiento dentro de nosotros, no tiene que ver con hábitos y todo ese tipo de cosas que ahora en redes sociales, no sé si ustedes han visto mucho, yo por lo menos sí, y los pacientes de repente me comparten un montón de TikToks al respecto, de que tienen que generar nuevos hábitos y demás. Evidentemente sí, pero primero tienen que encontrar cuál es el meollo del asunto, ¿no? Es decir, ¿por qué empezaron a procrastinar? Y normalmente todos comenzamos a procrastinar por sentimientos que no pudimos dejar salir de una forma adecuada o de una forma adulta, como nosotros lo llamamos. Siempre tiene que ver con sentimientos. Entonces tenemos que encontrar cuál es el sentimiento o los sentimientos que nos llevan a procrastinar. No sé si alguien más se siente identificado con esto de procrastinar. Ya saben, es esto de dejar para mañana lo que tengo que hacer hoy, aplazar lo que debería estar resolviendo ahora mismo y dejar para el último momento aquello que provoca ansiedad y que suelen como tener llevar a procrastinar, ¿no? Ahí
creo que en su 80% de los alumnos que tenemos en atención y en tutorías también, el problema es la procrastinación. Es decir, que sabían que tenían que hacer cosas, pero no lo hicieron en su momento. No sé si a ustedes en sus tutorados, con sus tutorados, les pase continuamente esto, ¿no? Me gustaría como escucharlos si tienen como algún ejemplo de esto de procrastinar y demás que puedan compartir con nosotros. Normalmente eso pasa con los chicos y chicas de primeros semestres, ¿no? O sea, no saben organizar su tiempo y entonces ellos dicen que pues van haciendo lo que va saliendo, ¿no? O sea, lo que les surge. Y de repente pues se hacen, van dejando cosas y al final pues se junta todo, ¿no? Entonces no sé si esté bien aplicada esta parte. Sí, totalmente. Afortunada maestra, porque nosotros tenemos hasta ya sexto u octavo que todavía siguen procrastinando y pues ya es de preocuparse, ¿no? No sabemos cómo llegaron hasta sexto y octavo, pero tenemos estudiantes que todavía en estos espacios o en estos semestres están y siguen con la procrastinación, ¿no? Que es algo muy, muy complejo para ellos, dejar de hacerlo. ¿Alguien más? Y yo, por ejemplo, no son mis tutorados, pero con los chicos que me eligen como director para tesis, les haces un calendario, ¿no? de avance y todos, o sea, el 100% de todos los que hacen tesis, de los que me han tocado, no hacen lo que tienen que hacer. Y entonces, si el proyecto se hacía en un semestre, ahora se va a hacer en 2, por esta parte de estar haciendo lo urgente y, como decías, lo importante después se convierte en urgente hasta llegar al límite de que ya no se les acaba como el tiempo que tienen y ahora sí en un mes tienen que hacer lo que pudieron haber hecho en 6 meses. Bien. Para entender esto, el segundo punto que es la evitación cognitiva o del pensamiento, tenemos que entender algo. Y hay estudios, sobre todo de la UNAM en México, que demuestran que a raíz del encierro que trajo la pandemia, o sea, COVID-19, se han generado cambios en los cerebros de todos. Esto pasa porque en cualquier momento es esta cosa de que de repente, por ejemplo, en los sistemas penitenciarios tienen un montón de cosas, de actividades para las personas que están dentro y demás, justamente por esto que voy a decir ahora. Cuando sometes a una persona al encierro durante un tiempo determinado, podemos decir 1, 2 meses, el cerebro comienza a dejar de generar las sustancias en las medidas que las genera. Es decir, sufre un cambio. El encierro trae consigo, el encierro no importa que vivas en una casa donde tienes 10 habitaciones y tienes una biblioteca y tienes un patio grande y tienes perros y estás con más personas y demás. La convivencia con un círculo específico en un tiempo lo que provoca es que el cerebro deje de segregar sustancias en la medida o en los niveles que estaba haciendo. Hay muchos estudios, sobre todo algunos de la UNAM por ahí, que han salido a partir de esto de la pandemia, que demuestran cómo los cambios cerebrales están impactando ahora bastante en lo que está surgiendo, sobre todo en las poblaciones de estudiantes, ¿no? Ya tenemos de por sí nosotros que cuando están los chicos en universidad ya es una edad difícil. Una edad difícil en muchos sentidos porque pues hay cosas como drogas, sexo sin protección, embarazos no deseados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya es una edad difícil de por sí. Si a esto le añadimos, bueno, ahora venimos arrastrando todos un encierro al que fuimos obligados de cierta forma, por salud, evidentemente, y que nuestros cerebros sufrieron como ciertos cambios, entonces hablemos justamente de este otro tipo, ¿no? Que es la evitación cognitiva o del pensamiento. ¿Y qué es esto? Bueno, la evitación cognitiva del pensamiento significa no pensar en ciertas situaciones, emociones o pensamientos que nos pueden generar malestar o ansiedad.
podemos verlas o evitarla o hacerlo de distintas maneras, ¿no? En lugar de, los chicos en lugar de hacer tareas se ponen a ver televisión o a jugar el Xbox o estar en TikTok o estar en Instagram, es decir, tienen un montón de actividades ahora con la tecnología que ayuda un montón a que la evitación cognitiva del pensamiento, ¿no? Dentro de la evitación cognitiva del pensamiento tenemos ahí algo que es la fantasía. Dicho sea de paso, la fantasía es una de las cosas que más nos dedicamos los psicólogos a destruir dentro de las sesiones. Es decir, traer a la realidad todo aquello que se fantasea y que causa dolor muchísimas veces al ser humano, ¿no? ¿Qué significa fantasear? Fantasear significa imaginar escenarios en los que hay cosas que se cumplen como parte de la magia. Yo no sé si han escuchado, por lo menos, pero en nuestra facultad pasa algo bien extraño, que todo es culpa de los astros. Y sí, digamos que hay cambios en nuestro humor de repente que tiene que ver con esto, ¿no? Pero ahora está súper de moda decir porque, no sé, es que pasó esto porque era Capricornio y yo soy Libra, o porque era Géminis y yo soy Tauro, o porque Mercurio retrógrado, o porque la luna de Marte y no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay fantasías creadas alrededor de todo esto. Si bien por ahí hay una verdad, se crean fantasías para, ¿cómo decirlo? Justificar el hecho de estar haciendo como ciertas cosas, ¿no? Esto pasa mucho. No sé si a ustedes en sus facultades les pase, por ahí alguien que tenga esto con sus alumnos. ¿No? Afortunados. Bueno, pasemos como a la segunda parte, ¿no? El sobreanálisis. Esto nuestro compañero decía, yo sobreanalizo de repente mucho la situación y está padre, ¿no? Creo que una de las cosas que más tenemos nosotros son chicos que sobreanalizan todo, ¿no? Pero el sobreanálisis los lleva justamente a dejar de hacer las cosas. Es decir, les genera un miedo detrás de sobreanalizar el hecho de no entregar una tarea como la imaginaron, si regresamos a la fantasía, y no cumplir expectativas que ellos mismos se crearon en su pensamiento. Y entonces ya no entregan la tarea, no la entregan en tiempo, no la entregan, a veces que ni siquiera la entregan, ¿no? Y a veces que ni siquiera la hacen, solo por sobrepensar. El sobrepensamiento es una de las patologías que yo creo que en este momento estamos viviendo más, por lo menos nosotros acá de este lado, dentro de la facultad. Yo creo que no solo debe de ser dentro de nuestra facultad, sino que también debe de existir muchísimo en todas las demás facultades. Hay chicos sobrepensando absolutamente todo, pero llevándose a no hacer nada, ¿no? Es decir, y regresamos a la procrastinación otra vez, como esta cosa de decir, bueno, por sobrepensar procrastino y no hago nada, y entonces ya conlleva también como esto de decir, ya estoy angustiado o angustiada, y ya no sé qué hacer, ya pasó la fecha, no sé cómo hablar con el maestro, etcétera, etcétera, y que eso va generando un rezago y que después genera una materia reprobada y que después, bueno, tenemos como este plan de acción en tutorías donde el tutor acompaña como a las personas que tienen NEAs y pregunta y todo esto, ¿no? Es decir, el plan de acción tutorial por ahí va en esto. Y creo que es algo que por lo menos pasa un montón dentro de la universidad, ¿no? Personas que sobrepiensan. No sé si ustedes opinen o no lo mismo. Me gustaría que lo dijeran en voz alta por ahí para saber si estamos más o menos en los mismos canales. Disculpa, yo tengo una pregunta. ¿Sí? No sé si me oyen porque estoy en el celular. Es mi primera vez en el Zoom. Esto del sobreanálisis conlleva, tú como experto, a esto que dicen de la ansiedad, porque esa es otra palabra de moda. Sí. Todo me da ansiedad. Tengo esto y ya tengo ansiedad. Entonces, creo que también eso, o sea, tú como experto, realmente, ¿qué es la ansiedad, no? Pero, ¿cómo se maneja esto? Hay que saber separar la angustia de la ansiedad. Creo que en su mayoría lo que viven los alumnos es angustia. La ansiedad, bueno, se presenta por ataques de ansiedad. No sé si a alguno de ustedes les haya tocado vivir un ataque de ansiedad de alguno de sus tutorados. No, yo la verdad no. Así ansiedad no. ¿A alguien? Se parece mucho al ataque de pánico. Dicho sea de paso.
Ah, como ataque. ¿Nunca a nadie le ha tocado estar en un grupo donde algún chico tenga un ataque de ansiedad? Sí, a mí sí. Todavía yo no estaba en tutorías, pero estaba en la unidad de género, entonces tocó que una chica de pronto, pues entró en crisis, empezó a llorar, la tuvimos que acostar porque no se pudo mantener ni en pie ni sentada, no podía hablar, lo que la salvaba es que hablaba lengua de señas y hablaba en lengua de señas, solo quería comunicación con una amiga que justo hablaba con lengua de señas. Ahí fue horrible porque pues en ese momento pues no sabíamos absolutamente qué hacer. Lo bueno es que su amiga estaba, entonces yo vi que empezó a hablar en lengua de señas. Yo no hablo en lengua de señas, pero identificó algo, entonces dije, que está hablando en lengua de señas, ¿cómo no? Dije, es sorda. O sea, entré más en pánico yo porque dije, es sorda, pues imagínate, peor, porque pues dije, ¿quién habla lengua de señas? Pero ya después, conforme le llamamos a la psicóloga de la facultad, ya dijo, no, es un ataque de ansiedad, y resulta que sí era hablante, solo que cuando le daban los ataques, como no podía hablar, porque pues no podía hablar, se le cerraba la garganta, pues solo hablaba en lengua de señas. Entonces su amiga, pues la estuvo como acompañando, y ya llamó a su novio, que porque hasta que llegaba su novio como que se reincorporaba. Entonces, pues de pronto, pues fue muy, muy complicado, fue muy complicado. Entonces, si todos los ataques de ansiedad se ven así, qué difícil. A mí solo me ha tocado ese y les digo, no me consta, eso fue lo que nos dijeron al final. Porque les digo, yo más bien creí que era sorda. Entonces, pero sí, de pronto cada vez se socializa más esto de tengo ansiedad, y a mí me ha tocado que de pronto están algunos grupos de chicas, sobre todo me ha tocado con chicas, y empiezan a hablar, no, es que yo tengo ansiedad, y luego otra le hace segunda, no, yo la tengo más fuerte, y luego la otra, no, lo que yo tengo, eso sí es ansiedad, ¿no? Hasta empieza como esta competencia de quién ha tenido la crisis más fuerte o el problema más grave, para demostrar que por eso son team, porque todas tienen ansiedad. Entonces sí está bien complicado, maestro. Nosotros decimos que trauma llama trauma, ¿no? Entonces, si encontramos a una persona con ansiedad, seguramente sus amigas o amigos en el mismo circulito también van a tener en algún momento un ataque de ansiedad. Es correcto. Ajá, siempre se cumple, ¿no? Trauma llama al trauma, es decir, la patología que tenemos es la patología a la que llamamos como amigos. Básicamente, las patologías nos definen, porque si no lo sabíamos, ahora lo decimos. Las patologías es como esta cosa de yo me voy juntando con quien más se parece a mí, y pues se parece también en mis traumas. Entonces, es algo complejo. O sea, hay que aprender a diferenciar, ¿no? Creo que en su mayoría los chicos lo que sufren no es ansiedad, sino más bien esta cosa, ¿no? Es decir, sí, un ataque de ansiedad siempre se ve así, aunque eso no quiere decir que no tenga ansiedad la otra persona. Sería bien importante de repente que por ahí, como tutores o tutorados, si en algún momento lo quieren hacer, tuvieran como los indicadores en sus salones de quiénes son los chicos que están medicados ya en un grado médico con ansiedad y que toman medicamentos y todo esto, ¿no? Para también, no sé, prevenir quizá en algún momento que pueda llegar a pasar esto, para que no nos tome por sorpresa. Sé que es algo complejo, sé que es pedirles de más, pero también es como esta cosa de decir, bueno, no generar angustia también con ustedes mismos, ¿no? Ajá, sí es difícil ver un ataque de ansiedad. Ahí se deja sobre la mesa, ¿no? Sería como esta cosa de... Es bien importante, no solo... Perdón. ¿Hola? Maestro, ¿me podría permitir dar un ejemplo justamente de lo que acaba de comentar? Sí, por favor. En bachilleres, me toca trabajar. Ay, perdón. Me estoy trabando.
En bachilleres justamente hay dentro de un grupo, hay dos chicas, bueno, tengo ahorita dos estudiantes tutoradas que ya bueno, que ya tienen el diagnóstico justamente de ansiedad y es lo que mencionaba, ¿no? O sea, cómo se manifiesta un episodio. Bueno, al inicio, la primera sesión de clases, ellas se acercan se acercaron con cada uno de los maestros, les platicaron cuál es su situación y lo que yo les mencioné es, bueno, cuáles son las características o cómo se manifiesta. Y ya me explicaron, ¿no? Pues empiezo así, 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 y dentro de esto, ¿qué yo puedo hacer? Dentro de una dinámica de clase, ¿no? De clase dentro del grupo. Es bien importante esto que menciona maestra, ¿no? Por lo menos ya tienen ubicadas quiénes son. Muchas veces se trata solamente de escuchar por ahí. De repente es un poco como decía la primera maestra que daba el ejemplo, ¿no? En algún momento me tocó a alguna chica que solamente quiso hablar con su amiga en lenguaje de señas. Esto nos da, dicho sea de paso, el brincarnos a lo siguiente, ¿no? La evitación conductual. Creo que es la más fácil de reconocer para todos. Se trata de escapar de situaciones que generan ansiedades. Es decir, todos en algún momento lo hacemos, procrastinamos por ahí los problemas, decimos que después nos llenamos de trabajo y cualquier otra cosa, ¿no? Y eso solo se va haciendo más. Tenemos que entender que normalmente las personas que están diagnosticadas ya con ansiedad y que están medicadas, muchas veces, muchísimas, y en su gran mayoría, los ataques de ansiedad llegan porque la medicación no se está tomando correctamente. Entonces, por ahí tendría que también haber un extra de preguntar, ¿cómo vas con tu medicamento? ¿Lo tomaste hoy? ¿Cómo vas con tu médico? ¿Qué te ha dicho? Etcétera, etcétera. ¿Qué se puede hacer? Mantener la calma, evidentemente, no entrar en ansiedad junto con la persona. Y si es posible, lo que hizo la maestra fue llamar a la psicóloga. Creo que si existen expertos en sus facultades que puedan atender este tipo de casos, sería lo mejor. Si no, pues entonces dar pie a la escucha, ¿no? Es decir, a que se calme, a que la persona con ansiedad sabe cuándo le va a dar un ataque de ansiedad. De hecho, muchísimas de las veces avisa. Es decir, le avisa a una compañera, le avisa a alguien. Ajá. La mayor parte de las veces, la ansiedad o estos ataques de ansiedad se va solamente con sacar al pensamiento obsesivo de las personas que sufren ansiedad de ese mismo pensamiento. Es decir, preguntar qué está pensando en ese momento sería muy bueno. Y si te puede responder que, bueno, muchísimas veces es como, no es que tengo ansiedad porque me ha pasado, ¿no? Hay chicos que tienen ansiedad desde cosas que quizá para nosotros son minúsculas, pero no se menosprecian lo que se siente. Es decir, tengo un chico al que de repente le daban ataques de ansiedad por participar en clase. Es decir, él quería participar, pero dentro de su mente es, no puedo, el pensamiento obsesivo era este. No puedo y lo que iba a decir está mal. Y no salía de eso. No puedo, lo que voy a decir está mal. No puedo, lo que voy a decir está mal. No puedo. Y justamente este pensamiento obsesivo genera estos ataques de ansiedad. No sé si respondí más o menos tu pregunta, maestra. ¿Alguien? Yo tengo una duda también, si me permite. De todo lo que ha estado comentando, me surgieron algunas dudas. Por ejemplo, mencionaba que el ataque de ansiedad es muy parecido al ataque de pánico. Y me gustaría saber algunos tips, a lo mejor, como para diferenciar uno de otro y qué actuar en cada uno de ellos. Lo comento porque en alguna ocasión una muchacha, pues tuvo la confianza de contarme un suceso que tuvo fuera de la universidad, ¿no? Y pues sí la vi, para mí, no sin saber del tema, para mí como pues, estaba en pánico debido al suceso, ¿no? Yo lo que hice fue escucharla y qué era lo que quería, le pregunté si quería algo más, alguna ayuda adicional,
comentó que no, y pues ahí quedó el asunto, ¿no? Ya ahí la he visto normal. Y pues quisiera saber si ese tipo de actitudes que, por ejemplo, yo tomé son correctas o si normalmente deberíamos hacer algo más, ¿no? Y en ambos casos, pues a lo mejor había algunas pequeñas diferencias. Creo que sí fue correcto, sobre todo por este tema de que los estudiantes que tenemos en estas generaciones consideran como a veces preguntas como intrusivas. Entonces, el hacer más posiblemente se tome como una intrusión de su parte. Y hay que evitarlo, para evitarnos algo de otros conflictos referente a todo este tema que hemos venido trabajando a raíz del paro y demás. ¿Cuál es la diferencia? El pensamiento en el ataque de pánico es: me voy a morir. Literalmente, me voy a morir. ¿Por qué? Porque tengo taquicardia y empecé a sudar frío. Y es que no se me quita, ya me quiero desmayar. Y una serie de pasos van surgiendo y el pensamiento, lo único que es que me voy a morir, me voy a morir. ¿Por qué? Pues porque tengo taquicardia, me está dando un ataque cardíaco, me está dando un paro cardíaco. Porque es que tengo taquicardia y así he leído que, comienzan los ataques. No es que estoy sudando ya frío. Evidentemente, el cerebro sí genera todo este tipo de cosas, ¿no? Por ahí el cortisol se aumenta, que es la hormona que genera el estrés. Entonces, el cortisol sube un montón y el único pensamiento que existe en la mente en un ataque de pánico es: me voy a morir. Como esta cosa de que cuando te dicen que hay un temblor o un incendio, demás, no empujes, no grites, no corras, etc. ¿no? Es literalmente porque el pensamiento es: me voy a morir aquí. Entonces es muy parecido a eso. El ataque de ansiedad se provoca, sin embargo, por emociones no tramitadas, ¿no? O cosas que no se hicieron en su momento y que en este caso es como que no se trabajó y ahora está dando ansiedad, me está provocando ansiedad. A veces la ansiedad viene desde los problemas en familia, los problemas en casa, a veces los problemas en la escuela, problemas con los novios, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser muchísimos. No recuerdo bien si ahorita en algún momento nosotros hicimos un tríptico para diferenciar el ataque de ansiedad del ataque de pánico y qué hacer en su momento. Por ahí anda Midori, que creo que en algún momento lo intentamos trabajar, no sé si lo concluimos. Pero pues igual y estaría bien que de repente nos juntáramos para hacer un tríptico que ayude a todos los tutores a identificar estas cosas y qué hacer. Primero, identificar son esas dos cosas. Muchas veces en el ataque de pánico yo lo que recomiendo es que los pongan a hacer ejercicio. Y esto va a sonar bien raro, pero es real. Es decir, por eso cuando estás deprimido te pueden hacer ejercicio, cuando tienes, no sé, tristeza, cualquier cosa es como, haz ejercicio. Porque normalmente el cerebro cuando haces ejercicio solamente está enfocado en mantenerte vivo. Es decir, en que estés respirando correctamente, en que estés coordinando las manos, los pies, lo que sea que estés haciendo, y que no te caigas y no te tropieces y no te descalabres o te raspes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el cerebro se ocupa de otra cosa. Entonces sustrae a la persona de ese ataque y de lo que está pensando que es me voy a morir, ¿no? De repente cuando alguien tiene un ataque de pánico, a veces también los de ansiedad, le pongo: ¿por qué no te pones a brincar? Y di en voz alta los brincos que estés en 1, 2, 3, hasta que llegues a 10. Entonces, hacer eso pone como a las personas en un estado de ¿qué me estás pidiendo? Primero se te quedan viendo como raro, pero después es como, ya pasó. Ya no estoy sintiendo eso. Ahora estoy cansado porque me pusiste a brincar y me pusiste a contar. Entonces, es sacar literalmente solo al cerebro del pensamiento obsesivo. Básicamente ese es el objetivo. ¿Y funcionan los dos ataques, maestro? Funciona más en el de pánico que en el de ansiedad, porque en el de ansiedad, sobre todo en las personas que ya están medicadas, pues conlleva otro tipo de procesos cerebrales. Ajá. Eso del tríptico me encanta, inclusive también, pues para socializar esta diferencia entre tener angustia y tener ansiedad. ¿Cuándo lo hace? Quiero uno. También será cuando tengamos tiempo, maestra. Tenemos mucho trabajo ahorita. También sería bien importante diferenciar que seguramente les ha tocado depresión de tristeza. Yo siempre les hago una pregunta a los alumnos que es: ¿estás triste o si es depresión? Porque pues estás aquí. La depresión muchas veces, aunque es silenciosa,
tiene ciertos factores que dices, ok, ya, ahí sí es depresión. ¿Cuáles son? Si me está diciendo que no le dan ganas de levantarse todos los días, que todos los días se despierta y no tiene ganas de levantarse y que se levanta solamente porque es la rutina, tiene que hacer eso, etcétera, 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 seguramente por allí hay algo de depresión, ¿no? Que está comenzando a dar ciertos índices. Muchas veces, y esto sí tenemos, me parece importante mencionar, nuestros alumnos, o por lo menos es algo que hemos notado, que no comen bien, porque algunos trabajan, porque a algunos se les hace tarde, porque el tráfico, porque el traslado de casa a la facultad, etcétera, etcétera. No comer bien genera en el cuerpo una falta de complejo B, y muchas veces la tristeza llega por no dormir bien y no comer bien. Y sí se siente un poco como la depresión, pero en realidad no es depresión, simplemente es falta de sueño, o sea, de que duerman bien y que coman bien. Por eso de repente cuando me dicen como, no, es que siento este desánimo y demás, lo primero que les pregunto es, oye, ¿y cómo has estado comiendo en la última semana? ¿Qué tal están tus hábitos alimenticios? Me responden, no, pues como una vez al día, o en la mañana me tomo un café y como y después ya no ceno porque se me olvida cenar, etcétera, etcétera, o porque no tengo tiempo. Y estoy durmiendo, no sé, 5 horas. Eso evidentemente trae una sensación de, me siento extraño, como que estoy triste, como que no me quiero levantar, como que, etcétera, 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 ¿no? Y es un tema de salud por ahí. Y de hábitos, ¿no? Y de cuidado de sí. Y la depresión, por otro lado, es, estoy comiendo bien y estoy durmiendo lo mejor que puedo, pero aún así me levanto sin ganas, sin energía, no quiero hacer las cosas, las hago solamente porque pues sé que es lo que toca, etcétera, etcétera. Es decir, hay un sinsazón de la vida por ahí extra, ¿no? Para diferenciar por ahí. Perdón por salirme un poquito del tema, ahorita que aproveché para sacar esto, porque creo que es lo que más se menciona entre los alumnos, es tengo ansiedad y estoy deprimido, o por lo menos es lo que más escucho yo dentro de la facultad. No sé si ustedes. Sí, por 2. Sí. Gracias. Bueno, pasemos al cuarto tipo, ¿no? Que es la evitación emocional. El objetivo de esta evitación es nunca encontrarnos con emociones dolorosas o desagradables como el miedo, la angustia, la tristeza, la ira, y este suele ser un tipo de hábito de muchos desequilibrios mentales, y no me refiero como a cuestiones hipergraves, ¿no? Médicas y todo eso, sino a desequilibrios que quizá todos ya hayamos experimentado alguna vez y que son el corazón de muchos de nuestros problemas cotidianos, ¿no? Este mecanismo de la evitación emocional nos lleva a un montón de cosas. Hace ratito, uno de los maestros decía como, me identifico con tu paz, que regresemos otra vez al inicio. Y me llamaba un poquito la atención, ¿no? Hay algo que ahora se llama hiperempatía. No sé si han escuchado este término. Sí. ¿Alguien más? Yo no. Yo no. ¿De qué va la hiperempatía? Es que ahora con esto de que seres de luz, que solamente escuchan y demás, la hiperempatía es dar un extra, o sea, soy empático, pero aparte solo escucho tus problemas porque creo que los míos no tienen tanta importancia, tanta relevancia. O sea, no quiero causar incomodidad de ninguna forma a las personas. Cuando a veces la incomodidad es necesaria para también seguir avanzando y no nublar el pensamiento ni el aprendizaje, ni nada. Es decir, a veces la incomodidad dentro del aula o de donde nosotros nos desarrollamos creo que es algo necesario. Sentirse incómodo para generar otra cosa o otro tipo de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, la hiperempatía lleva muchísimas veces a callarte. Esto provoca problemas emocionales, porque pues entonces creemos efectivamente que yo puedo escuchar al otro, pero el otro no me puede escuchar porque no me va a entender. O si me entiende, no sé, o sea, quizá como yo entiendo o escucho desde el no al juicio, desde otro, la otra persona sí me juzga. Tenemos que entender también que dentro de la hiperempatía, pues hay un esperar del otro. O sea, no voy a hablar porque pues lo que espero quizá no se cumpla. Entonces,
esto trae como consigo un montón de cosas, ¿no? No sé si alguna vez a alguno de ustedes les haya pasado, que están acostumbrados a escuchar, pero no a como a hablar sobre. Nosotros de repente, algunas terapias, utilizamos algo que se llama terapia de espejo. ¿Qué es la terapia de espejo? Que yo te cuento algo de mi vida para que tú me cuentes algo de tu vida. Espejeamos con cosas. Y esto genera, evidentemente, que este tipo de conductas, como la evitación emocional, deje de existir. Porque pues ya te conté, ya me puse yo, ya me desnudé frente a ti, por decirlo de alguna forma, pues ahora, ¿qué me vas a contar? ¿Qué me vas a regresar? Y funciona bastante, ¿no? En estos espacios terapéuticos donde es uno a uno, donde la privacidad se respeta, etcétera, etcétera, etcétera. Que creo que de repente por ahí, sobre todo los que hagan tutor de pares, ¿sí se llama así? Tutoría individual, pueden aplicar de repente esto, ¿no? Ojo aquí, por favor, o sea, nosotros sí somos muy cuidadosos con qué le voy a contar. Es decir, cosas que no escapen a mucho lo personal, pero sí contamos una experiencia y cómo lo resolvimos para que entonces nos cuenten cuál es el problema real, ¿no? Cuando identificamos por ahí. Y eso ayuda muchísimo a los chavos a que haya esta empatía y este juego con el tutor o con el psicólogo, etcétera, etcétera, o con el maestro, y que entonces se sientan más cercanos, ¿no? Sin generar o sin llegar como a decir cosas muy, muy privadas. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Seguimos entonces. Las estrategias. Para dejar de hacer todo esto que son 5 estrategias que por lo menos en la psicología gestal se mencionan, ¿no? Y que ayudan justamente a dejar de hacer todo esto. La primera estrategia es identificar qué tipo de evitación están usando nuestros alumnos, nosotros mismos, etcétera, etcétera. No solamente es un ejercicio para los alumnos, también es un ejercicio para nosotros. Luego de que identificamos, de los que ya dijimos, vamos a buscar alguna situación que implique poca tensión, ¿no? Es decir, que no nos genere mucha ansiedad o mucha angustia y demás. Entonces, bueno, una vez que, no sé, ponerle un límite a alguien, que es como de, muchas veces estamos muy poco acostumbrados de repente a poner límites. Entonces, como de, es que no me gusta que tomen mi pluma. Poner un límite es decir, oye, está un poquito que tomen mi pluma porque lo utilizo mucho, etcétera, etcétera. Es una comunicación asertiva, ¿no? Es decir, buscar una situación que no implique demasiada tensión y entonces abordarla. En el número 3, creo que algo que tenemos que hacer mucho en esta introspección es volvernos expertos en determinar cuándo es necesario afrontar el problema y cuándo no, porque no se va a volver tan grande y no pasa absolutamente nada y está bien. Es decir, a veces podemos evitar y no pasa absolutamente nada, ¿va? Por ejemplo, o sea, yo doy mucho este ejemplo con los chicos, ¿no? Deja de decirle a tu abuelo que es la deconstrucción, pues ya está en una edad mayor y está bien que no lo entienda y está bien que no se deconstruya, está bien, o sea, deja de querer que todo el mundo vaya en tu mismo mood. No todos entendemos lo mismo, no todos estamos en la misma generación, no todos vivimos lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, volvernos expertos o en la expertise de decir, bueno, voy a evitar eso, no pasa nada, no se lleva como, no causa otro problema, ¿no? El número 4, tenemos que analizar las consecuencias que tiene seguir evitando y qué consecuencias tiene frenar. Por ahí hay un ejercicio que de repente hacemos en los grupos, que es cuando hay un problema grupal, específicamente. El pizarrón se divide en 2 y en una parte ponemos qué estamos evitando y del otro lado cómo podemos frenar, ¿no? Y entonces abajo anotamos como qué puede pasar en cada situación que se enuncia. Entonces, sirve muchísimo para que también los chicos se den cuenta, como en los conflictos grupales, sobre todo, qué es lo que están evitando hablar, por qué se está dando el conflicto, etcétera, etcétera. También como ejercicio personal está padre y se puede hacer. Y el número 5 es no esperar que afrontar sea fácil. Evidentemente este es el último punto y el que más
Es complejo, porque pues no es fácil dejar de evitar y comenzar a afrontar las situaciones, ¿no? Porque sobre todo estamos muy acostumbrados ya, porque son estos mecanismos de defensa que vamos teniendo desde hace mucho tiempo y que nos han ayudado a vivir de alguna u otra. ¿Alguna pregunta, duda, algo que quieran agregar? Disculpa, ¿cuál fue el punto 3? Ahí como que no entendí muy bien. El punto 3 es volvernos expertos, o sea, como en esta cosa de decir, ¿yo qué estoy evitando? O el grupo que está evitando, ¿no? Que el grupo también se vuelve experto en qué están evitando, chicos, y por qué hay un conflicto. Y nosotros mismos es qué estamos evitando. En determinar como qué estoy evitando así de real, ¿no? Me sincero conmigo mismo y digo, hoy evité mandarle mi currículum a Midori, ese es un caso real, porque tenía otras cosas que hacer y no me ocupé de lo importante y me fui a la urgencia. Entonces, volverme experto en decir, ok, lo reconozco y ahora qué puedo hacer, no, vamos a prever para la próxima y enviárselo antes, ¿no? Que sería también en este mismo ejemplo, decir, bueno, y si no se lo paso y no pasa nada y no me presentan, yo me puedo presentar, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay rubros que sí tienen que cumplir, entonces esto no aplica. Es volvernos expertos como hacer un autoanálisis y entonces volvernos expertos en esto de determinar cuándo es necesario afrontar y cuándo no pasa nada sin lo afrontamos. Ese es el. Ah, ok, gracias. ¿Alguien más? Pero justamente, ay, ahora sí, todo me pasa a mí. Pero justamente ese punto de saber cómo afrontar o cuándo sí y cuándo no, o cuándo confrontar, pues también está bien complicado porque de pronto ahora, ha pasado que resulta que hay esta confrontación y una de las respuestas es, es que no debiste haberlo hecho porque esa persona tiene ansiedad. O entre los mismos compañeros, ¿hay algún conflicto? Pero ya no hay esta posibilidad en alguno de los casos de confrontar o de tener esta conversación pues valiente, porque resulta que la otra persona, bueno, creo que cae en esta hiperempatía. Un poco y otro pues muchas veces que de pronto un día me decía un chico, es que pues yo no sabía su situación y como ya no quiero como volver a cometer el error, pues mejor ya no digo nada. Porque cuando lo hizo, la otra persona resultó que quedó muy afectada por haber cuestionado, por haber aclarado la situación, pues porque pues tiene ansiedad y que no había dormido toda la noche y que se había preocupado mucho y después ya el otro bien preocupado que porque le había causado la crisis de ansiedad. Entonces, por eso este tema de aclarar la diferencia entre ansiedad y angustia y todas estas situaciones, pues creo que es súper importante porque pues está afectando un buen las relaciones interpersonales. Y pues si no hay una confrontación o de pronto estas conversaciones, pues para aclarar, en este ánimo de aclarar, si ya no se puede hacer eso, pues no puede crecer la relación, ni se puede sanar, ni se puede arreglar nada. Entonces necesitamos, pues estar en posibilidades de que alguien nos diga algo, ¿no? No sé. Sí, creo que por aquí tenemos que aplicar dos cosas, ¿no? Primero, la comunicación asertiva, es decir, cómo comunico al otro, en este caso que usted da específicamente, cómo comunica el chico a su compañera, que se siente culpable y se siente mal, ¿no? Debemos tratar de entender algo. Nadie tiene la culpa de los sentimientos de otro. Si bien provocamos cosas en el otro, no tenemos la culpa de cómo el otro toma lo que nosotros decimos o hacemos. Eso es totalmente cierto, ¿no? Es una verdad
un poquito dura, pero es verdad. Es decir, el chico no tuvo la culpa de que a ella se le haya generado toda esta ansiedad porque evidentemente no sabía, ¿no? ¿De qué sí tiene culpa? Valga la redundancia, de sentir culpa. Es decir, sentir culpa por haber provocado tal cosa. Cuando la situación es esta, creo que lo que se debe hacer es como decir, perdón, pedir una disculpa, no lo sabía, no sabía que sufrías de ansiedad. Perdón si la forma en que lo dije fue muy agresiva para ti. Y listo. Es decir, que también la otra persona entienda que no tuvo la culpa y que tampoco fue intencional el hecho de lo que dijo su compañero y para que no se genere un conflicto y entonces que el chico pueda seguir participando, pero desde una forma más asertiva, ¿no? Sabiendo ya este precedente. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Yo, Javier, me quedé con una duda, no es ahorita de las estrategias, pero sí quisiera preguntarte, cuando mencionaste que si detectamos lo que pudiera parecernos un ataque de ansiedad o de angustia o de pánico, que le pidiéramos a la persona, al estudiante, a ejercitarse o distraerlo con algún movimiento físico. Si ellos están sintiendo taquicardia, ¿no afecta que nosotros los pongamos a brincar? Pareciera sí, ¿no? Sí, sí pareciera que va a afectar, pero en realidad no, porque el cerebro capta que hay una señal específica y que tiene que cumplirla. Entonces deja de estar provocando todo esto inconsciente que te lleva al ataque de ansiedad o al ataque de pánico y entonces te lleva a lo consciente que es mantenerte vivo, haciendo el ejercicio. Parece que es un poco rebuscado, ¿no? Incluso hasta peligroso, pero pues está demostrado específicamente que una de las cosas que más funciona justamente es hacer ejercicio o caminar o contar en voz alta, es decir, sacar a tu cerebro simplemente del pensamiento obsesivo, lo que les decía hace rato. El cerebro o el inconsciente genera mecanismos de defensa que básicamente nadie entiende, ¿no? Entonces deja una cosa para hacer otra. Así de sencillo. No se explica, igual y no tiene como ahí evidentemente procesos cognitivos y demás, pero es lo que va. O sea, es decir, no te lleva como a que la taquicardia se aumente. Solamente a menos que el pensamiento en ese momento se vuelva como, no, es que si me pongo a hacer ejercicio me voy a morir. Entonces, como no va a pasar nada, etcétera, etcétera. Ajá, es convencer al otro de que estás haciendo algo por él y intentas ayudar, ¿no? ¿Lala? Ok, gracias. ¿Alguien más? Creo que, pues no sé si mi tocayo quiera agregar el día de hoy algo. Por mi parte sería todo. Entonces, por ahí dejo el micrófono a mi tocayo. Sí, sí, pues muchas gracias. Lo que intentamos trabajar el día de hoy fue un abordaje de las emociones y la manera que se involucran en los conflictos desde primero una mirada social. Ruth nos hizo toda una explicación de que muchas de las ocasiones las emociones que sentimos no son tan originales, tan propias, sino que casi siempre reproducimos una serie de esquemas sociales establecidos. Y después Javier entró en el asunto de lo psicológico, de cómo reconocer algunas señales de alarma en el control emocional, en el conflicto y empezar a trabajar con ellos. Yo creo que las dos cosas son muy importantes en la tutoría. A veces nos centramos demasiado en uno o en otro aspecto, pero debemos buscar el equilibrio en ese sentido. Nuestros estudiantes llegan ya afectados por el entorno en el que se mueven y además la propia dinámica del salón va generando situaciones conflictivas extra. Entonces, en la tutoría, ya sea individual o grupal, debemos poner mucha atención a estos dos elementos y no es muy sano quedarse solo con alguno de ellos, ¿sí? Este es el abordaje que intentamos hacer el día de hoy. Espero que haya sido de interés y de enriquecimiento para
para todos los que estuvieron conectadas y conectados el día de hoy. Sí, maestro, muchas gracias. Me encantó. Pues de nuestra parte agradecemos mucho el que ustedes hayan estado el día de hoy, que hayan prestado atención a mis compañeros. Ellos son, ella y él son expertos en esta área y la verdad es que pues yo solicité su ayuda porque dije, si yo lo doy, creo que voy a dejar muchas cosas en el aire. Entonces, muchísimas gracias por la atención que tuvieron el día de hoy. Gracias, maestro. Gracias. Interesante, una plática muy interesante. Creo que nos faltaría más tiempo, pero muchas gracias. 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 Gracias, buenas noches. Buenas noches a todas y todos. Bueno, pues Muchas gracias. nuevamente en nombre de la maestra Ilse, pues les deseamos que estén muy bien, que pasen un bonito fin de semana y pues nos vemos en la próxima sesión. El día de hoy hasta las 11:59 se puede subir la segunda actividad para que puedan pues completar los puntos para su evaluación. Que pasen bonita noche. Gracias a todas y todos. Buenas noches, hasta luego a todos. Gracias, Eli. Buenas noches. Buenas noches, maestra.